Queremos informar que el día de ayer los señores Lucas Rincón Romero e Iván Orellana, quienes hoy usurpan funciones tanto en Cancillería como en PDVSA, intentaron hacer movimientos financieros de activos del Estado venezolano que se encuentran en el Novo Bank de Portugal, signados con los datos que se encuentran en pantalla, por un monto cercano a los 1.200 millones de dólares hacia la banca uruguaya. Específicamente intentaron moverlo hacia el Banco República y el Banco Bandes del Uruguay. Me complace anunciarle al pueblo venezolano que dicha transacción se pudo detener hasta ahora. Presidente, en las próximas horas el Banco Central Uruguayo comunicará la no transferencia de estos recursos al Banco República, al Banco Bandes del Uruguay y al resto del sistema financiero uruguayo. Allí teníamos un fragmento de lo que el diputado venezolano Carlos Paparoni denunciaba ante el Parlamento: la anulación de un posible movimiento, de una transferencia que funcionarios venezolanos intentaron hacer de una importantísima suma de dinero, como ustedes escucharon, aquí a Uruguay. La producción de Arriba Gente se comunicó con el Banco Central para ver la posibilidad de responder a esta denuncia realizada también por el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sobre esta transferencia de dinero. Desde el Departamento de Comunicaciones se informó que no se harán declaraciones y que cualquier transferencia del exterior estará sometida a los controles que establecen las leyes. Se aclaró que no se recibió solicitud de transferencia alguna, tal como denunció Paparoni, mientras que desde el Banco República se limitaron a aclarar que tampoco hubo pedido de transferencias, según informó también oportunamente Subrayado. Hay que decir que hoy Montevideo Portal, por ejemplo, tiene unas declaraciones de Mario Vergara, ex jerarca del Banco Central. Para Vergara es una locura la versión llegada con respecto a la posible llegada de ese dinero venezolano. Lo cierto es que también en estas noticias llegadas de Venezuela y que nosotros brindábamos ayer, hablábamos de la mención que desde Venezuela se hacía al diputado Rodrigo Goñi, hablando justamente de, por parte de la, en este caso del Nacional de Venezuela, de Caracas, de la intención, de la preocupación del diputado Goñi en Uruguay por obtener más datos sobre esta situación e inclusive hasta por allí la posibilidad del llamado al Parlamento a jerarcas para tratar de explicar esta situación. La realidad es que al diputado Goñi lo tenemos del Partido Nacional aquí esta mañana. Qué mejor que estar con él entonces dialogando sobre esta situación. Le pedimos disculpas por lo extenso de la antesala, pero era bueno colocar, ¿verdad?, las dos campanas. Lo que llegó desde Venezuela, lo que supimos hasta ayer y lo que la producción de Arriba Gente ha averiguado, o por lo menos averiguó con las autoridades locales. Primero que nada, la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buen día. Está instalado en Latinoamérica ahora, en algunas partes del mundo y en Uruguay también, que el Uruguay está bajo sospecha. Nosotros hace 4 años que venimos denunciando en el Parlamento y luego en la justicia penal que hay lavado de activos de origen ilícito venezolano, no es de ahora. No hacemos estas ampliaciones de denuncia y convocatorias al Banco Central porque salga naturalmente esta denuncia de Paparoni, con quienes hemos estado en contacto, con el diputado Armando Armas y con otros legisladores de Venezuela, naturalmente respondiendo a su preocupación y además ellos en conocimiento de hace mucho tiempo que nosotros veníamos denunciando. Lo que hay que hacer frente a esto, le decía una compañera acá fuera de cámaras, pero muy joven, no se acuerda, aquella frase famosa de Juan Vicente Chiarino que decía, no tengo conocimiento, que se había hecho famosa acá. Es verdad. No basta, se hizo famosa y un poco en risa porque, siendo un ministro tan serio, aquella frase no iba en concordancia con su seriedad. Que lo era, por supuesto, y lo fue hasta el último día. Pero esa frase era como para tirarla al córner. Lo que hace el Banco Central es muy lamentable. Y nosotros, por eso lo hemos convocado al Parlamento, para que explique todas las medidas que haya tomado o que debió haber tomado
para controlar todas las operaciones de origen sospechoso o de carácter sospechoso que fundamentalmente en el Bandes, no lo vamos a ahora, no lo podemos soslayar, no lo podemos ocultar, el Bandes es un banco estatal venezolano. Sus dueños, ¿no?, los que manejan, hacen y deshacen, son los que están en todas las listas negras de corrupción internacional, de corrupción, de delitos contra el Estado, digamos de corrupción, pero también de narcotráfico. Es decir, el gobierno hoy de Maduro está hoy no solamente en las listas negras por lavado de dinero, por corrupción, sino también por el narcotráfico. Están absolutamente unidos. Acá teníamos a Ser, el presidente del Bandes del Uruguay, estaba en todas las listas negras, acusado de corrupciones y de lavado de dinero de más de $1.000 millones. Entonces, lo que nosotros, a ver, por el bien del Uruguay, por el bien del Banco Central, por el bien de nuestro sistema financiero, que ha sido siempre, ha tenido un prestigio enorme a nivel internacional, lo que nos ha permitido a nivel económico también recibir inversiones, es que explique primero al Parlamento, que es su función, no a la prensa, que también es muy importante, pero tiene que explicar y además con las responsabilidades que tiene en una comparecencia en el Parlamento, que la hemos pedido, que esperemos que venga esta semana, ¿no?, porque nos llaman todos los días naturalmente desde el gobierno de Guaidó a ver qué estamos haciendo, a ver si estamos colaborando, si estamos logrando datos, porque está en juego el dinero de los venezolanos. No es solamente un tema de corrupción de Maduro. Yo diría que eso está en un muy segundo plano. Ajá. Acá lo que sí se ha estado demostrando en muchos países del mundo es que miles de millones de dólares de los venezolanos están hoy en cuentas bancarias de Maduro, sus amigotes, y como ahora, hace unos días salió el tesorero de Chávez, que después estuvo en el gobierno de Maduro, está ya preso. Es decir, no es que se nos ocurra ni ahora ni por cualquier cosa. A ver, pero concretamente usted está afirmando que el Banco Central no aplica la ley para fondos que vienen del extranjero, concretamente de Venezuela. Yo quiero saber. A mí no basta que me digan no tengo conocimiento, si una operación de 1.200, no importa si es esa operación de 1.200, 100, 40 o 20. ¿Ah? Yo lo que no yo quiero saber, quiere saber ya a esta altura del partido Latinoamérica, que está viendo a Uruguay como un escenario y un espacio donde se está facilitando el lavado de dinero. Queremos saber, primero, nosotros tenemos elementos, yo diría bastantes elementos, para hacer la afirmación que hicimos, de que había una intención muy clara y hubo movimientos y hubo acciones para hacer transferencias de montos millonarios en dólares en las últimas 72 horas, de origen desde un banco portugués, pero por supuesto dinero de los venezolanos, de los gobernantes del régimen de Maduro. Hubo una operación millonaria. Ahora, eso es lo que el Banco Central, para limpiar su nombre, tiene que ir al Parlamento y explicar. Y explicar no solamente sobre esta operación, que nosotros tenemos elementos y queremos preguntar y repreguntar, reitero, para que si no pasó nada, si el banco actuó correctamente como todos queremos y creemos, pero quede limpio. Está diciendo que tiene elementos para pensar lo contrario. Para pensar de que hubo un intento, acciones concretas en estas últimas horas para hacer una transferencia millonaria en dólares, y el Banco Central y otros bancos que iban a recibir esa operación, muy probablemente algún otro banco, en este caso el Bandes, por todas estas denuncias, lo paró. Usted dice que en todo caso se paró después de las denuncias. Si no hubieran estado las denuncias, ¿no se hubiera parado la transferencia? Es lo que tenemos que averiguar por el bien de todos. ¿Sabe cómo se averigua eso? ¿Cómo se limpia el nombre? Dice, el Banco Central dice, mire, señores parlamentarios, en estos últimos 4 años, 5 años, nosotros venimos haciendo inspecciones regulares, sobre todo en el Bandes. ¿Por qué? Porque la ley de antilavado exige, la nueva ley además, es fresquita. Tuvimos 2 años y nos jactamos frente al mundo que tenemos una ley modelo. Apliquémosla. Cuando hay bancos que están siendo denunciados o tienen operaciones que están siendo denunciadas con algunos actores, en este caso, el caso, yo diría, de enseñar en facultad es todos los manejos de dinero venezolano. Es decir,
Todos los millones que están saliendo de Venezuela tienen un origen sospechoso aquí y en la China, incluso. Entonces, Uruguay tiene que demostrarle al mundo hoy que el Banco Estatal venezolano está haciendo las cosas bien y que todas las transferencias que se hicieron, de monto importante, hablo de más de 10 millones de dólares, por ejemplo, tuvieron todo el control, la inspección y el origen de fondos y el destino de esos fondos sobre esas operaciones. Si el Banco Central, que es lo que yo quiero y es mi obligación, creo que queremos todos, me trae mañana al Parlamento, pasado, no se puede demorar más de esta semana, bueno, todo lo que ha hecho, sin nombre, todas las operaciones, acá se hicieron 50 operaciones de más de 10 millones de dólares. O no se hizo ninguna. Entonces yo tendré que decir, agradecer al Banco Central, sentir que cumplí con mi obligación de investigar. Acá lo que tenemos que hacer es investigar, controlar y dar, en este caso, al pueblo venezolano, que bastante daño le está haciendo el gobierno uruguayo, bastante daño le está haciendo. Mueren todos los días niños, ancianos, trabajadores, estudiantes, venezolanos, más de 3 millones que se han tenido que huir del país. Bueno, bastante daño le ha hecho el gobierno uruguayo como para que también quede bajo sospecha cada vez más fundada de que le está facilitando el lavado de dinero de la plata de los venezolanos. Eso es lo que nosotros, es decir, es una obligación nuestra y una obligación del Banco Central. Decir, mire, todo esto no tiene asidero, ¿por qué? No porque yo no tengo conocimiento, no. Yo puedo pasar por una boca de pasta base por afuera y mirar para otro lado, como pasa muchas veces, y no tengo conocimiento. No. Entre, fíjese, dígame qué pasó con el Bandes durante estos últimos años, todos los ingresos millonarios que entraron, a ver si se les hizo la inspección que corresponde, sobre todo cuando estamos nada más y nada menos que un escenario venezolano donde todos los días se descubren en muchos países del mundo lavado de dinero de los gobernantes de Maduro. Ahora, yo estoy viendo en este caso el portal Ecos y acá, digamos también en las últimas horas, hay declaraciones en ese sentido, a mí me parecerían como muy contundentes del ministro de Economía. Astori desmintió ese bloqueo, llamémosle, a la supuesta millonaria transferencia de Maduro. En sus declaraciones, las sigo aquí por lo que dice el portal, el ministro de Economía negó esa versión divulgada por los diputados venezolanos en cuanto a que Uruguay habría bloqueado una millonaria transferencia de fondos. Después, no solo dice textual, lo desmiento absolutamente, sino que luego agrega, suena todo muy raro con respecto a las versiones que llegan de Venezuela. Después sí se encarga de decir que en el sistema financiero uruguayo esto sería imposible, un poco en línea con lo que dice Vergara debido al esquema de regulación. Vergara dice, entre otras cosas, saltarían todas las alarmas si algo así sucediera. Si alguien lo intentara, moriría al nacer, es lo que dice el ministro de Economía. O sea, digo, viendo que están más o menos en la misma línea, pero no quiero dejar de reconocer que como título categórico, para mí como ciudadano, el del ministro de Economía tendría que ser, porque supongo que será, ¿pasó algo? No hay ningún bloqueo de nada, esto es una mentira que viene desde Venezuela. Digo, para hablar claro de cómo es el tema, o existió o no existió. Humberto, como decía al comienzo, Lorena, el uruguayo está bajo sospecha. La única forma que yo pueda responder a esas sospechas y limpiar mi nombre, el del Banco Central del Uruguay en este caso, es decir, no hubo ninguna operación. A mí no me basta que me digan, no hubo una operación de 1.200, y si fue de 1.150, y si fue de 40, y si fue de 30, y fue de 20. Porque, por supuesto, se va probando. Uno tira una de 10, una de 20, como hacen todos los mecanismos delictivos que nosotros conocemos, por lo menos por la televisión y las crónicas judiciales. Todos estos lavados de dinero no se hacen todos de golpe. Entonces, yo lo que le voy a pedir al Banco Central son dos cosas. Primero, todos los ingresos en número de más de, pongamos una cifra de 10 millones de dólares, que entraron al Bandes de origen venezolano en los últimos 5 años. Si se hicieron los controles correspondientes, como es su obligación, de origen y de destino. Y la segunda pregunta, y nos quedamos todos tranquilos y le decimos Venezuela, no hubo nada. Si en los últimos 7 días no hubo un intento
de una transferencia desde este banco nuevo portugués de origen venezolano hacia Uruguay. Pongamos un piso de 10 millones de dólares, que ya es bastante, pero pongámoslo, para no tener que ir a todas las operaciones. Si me dice el Banco Central, yo respeto mucho al ministro de Economía, me preocupa muchísimo que este tipo de afirmaciones, porque después si hay que echar para atrás y decir no, fue una operación de 20, 25 millones de dólares, ¿no? Que sí, que no había papeles no estaba todos los requisitos, pero bueno, no pensé que era esa operación, me preguntaron sobre eso, no. El ministro de Economía, a quien yo respeto mucho, entraría en un descrédito que tiraría abajo toda su carrera, que creo que no se lo merece él y en Uruguay. Nosotros tenemos elementos de que esa operación, se intentó hacer esa operación por un monto millonario en dólares de más de 10 millones de dólares, que por supuesto era una primera, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Porque de alguna manera se está como invirtiendo la carga de la prueba. Las autoridades dicen que no hubo una solicitud, ustedes insisten que sí y que debe demostrar su inocencia, entre comillas, más allá de las afirmaciones de las autoridades y el prestigio histórico e internacional que ha tenido el Banco Central del Uruguay, como usted ha mencionado. Muy bien, agradezco la pregunta. Nosotros estamos en comunicación permanente con diputados venezolanos, con legisladores venezolanos, entre ellos Papa-Aroni, que hizo la denuncia ayer. Me dio una serie de nombres que yo le pregunté varias veces si eran de absoluta confianza, y me fue expresando y afirmando una cantidad de comunicaciones que llevaban a que se intentaba esta primera operación por un monto millonario en dólares, ¿ah? La cifra, como yo le pregunté, bueno, como él me dijo, y razonamos juntos, era una primera transferencia. Si el banco, es decir, y es muy sencillo, si el Banco Central en el Parlamento, viene el directorio mañana pasado, que espero que no se demore más, dice no existió ningún intento de transferencia, ninguna solicitud de transferencia del Banco Novo de Portugal, de origen venezolano, colateral de PDVSA, ninguna. Bueno, le comunicamos a la prensa internacional que nos hace, y también, y por supuesto a la nacional, nos está preguntando, y al pueblo venezolano, no existió ninguna, quédense tranquilos, que ni siquiera se intentó ingresar al Uruguay un monto de esta naturaleza. Entonces, nos quedamos todos tranquilos. No basta, porque la sospecha se va como agravando, decir no tengo conocimiento. Ojo con andar esquivando una respuesta clara en un momento en el que el Uruguay ha quedado del lado de Irán, Cuba y algún otro país en una postura que muy pocos entienden. Le traslado la sospecha. ¿No sospecha usted en ningún momento la posibilidad de que justamente como la oposición en Venezuela sabe que Uruguay, lo ha dicho claramente, esto no es una cuestión subjetiva, que Uruguay no es un país neutral en esta situación, la oposición venezolana nos coloca como un país alineado con Maduro? Le pregunto, ¿usted no sospecha en ningún momento de que esto sea una patraña de la oposición venezolana para tratar de desprestigiar a Uruguay y que esta ronda de negociaciones o conversaciones no fructifique con Uruguay como interlocutor? Humberto, yo soy legislador y representante nacional en el Parlamento uruguayo de mi país. Por eso, inmediatamente de la denuncia, yo pido al Banco Central que, con toda la prueba que tiene, porque mire que el Banco Central, a usted, o a mí, o a usted, Lorena, cualquier movimientito de cualquier cosa, le piden la partida de nacimiento. Entonces, si el Banco Central, que tiene toda la documentación, los registros, viene como pedimos nosotros, inmediatamente, al minuto, porque yo teníamos la información que Papa-Aroni ya iba a hacer la denuncia, al minuto yo pedí la convocatoria del Banco Central, la comparecencia. Que venga rápido el Banco Central por el bien de todos, me demuestre todas las inspecciones que hizo, no con nombre, de origen venezolano, en el Bandes, por montos millonarios, todos los controles y el origen de los fondos y el destino de los fondos. Y en esta operación concreta, ¿qué realmente pasó? Si hubo alguna comunicación o alguna solicitud desde el Banco Novo de Portugal
para ingresar a Uruguay una operación millonaria. ¿Me demuestran eso? Y yo soy el primero en salir a decir, señores, no hubo nada, era una, como usted dice, una acusación sin fundamento alguno. ¿Cuándo va a ser esa instancia en el Parlamento? Bueno, si yo fuera Banco Central, Lorena, ya estaba a hora de mañana esperando para entrar y comunicar todo esto. Estas demoras, nosotros naturalmente, el presidente de la Comisión Antilavado, hay una comisión específica en el Parlamento antilavado de activos, con una ley a estrenar, que la preside el diputado Alfredo Asti, del gobierno. Yo creo que Alfredo Asti ayer habrá inmediatamente comunicado al Banco Central y el Banco Central estará prontito para venir cuanto antes. Porque cada minuto que se demora, la sospecha adquiere cada vez más fundamento. Diputado, muchísimas gracias, gracias por todas las aclaraciones. Esperemos en el correr de las próximas horas, como usted dice, evidentemente la comparecencia. Y bueno, allí estaremos atentos a lo que pueda surgir. Muy amable por su comparecencia, en este caso aquí en el programa. Gracias a usted. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi en la mañana de Arriba Gente.